Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a otro sermón en línea, a otro servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre los atributos de Dios, y en este caso vamos a estar hablando sobre la veracidad de Dios. Y bueno, como hacemos cada domingo, vamos a comenzar leyendo algunos versículos de un salmo. En este caso vamos a leer del Salmo 31 los versículos 1 al 5, que dicen así: En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Este salmo, que es uno de los salmos que nuestro Señor Jesucristo citó en la cruz cuando dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, es tal vez uno de esos salmos que en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, en tiempos de sufrimiento, proveen un refugio seguro y un puerto seguro para un corazón atribulado. En ti busco refugio, jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. ¿Quién no se ha sentido así en estos últimos meses que hemos estado viviendo, en el medio de toda esta situación con el coronavirus, en medio de esta pandemia, de todas las consecuencias que toda esta cuarentena ha estado teniendo a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de país, a nivel mundial, y todo lo que hemos estado viviendo? Definitivamente, frente a esta situación, cuando vamos a este salmo y decimos: guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, guíame por amor de tu nombre, líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Y podemos decir confiadamente: en tus manos encomendamos nuestro espíritu, líbranos, Señor, Dios de la verdad. Y es de la verdad, de la veracidad de Dios, de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar con el sermón, vamos a dedicar este tiempo a nuestro Padre Celestial, pidiéndole que nos guíe y que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que su palabra cale profundo y nos transforme. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu verdad, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, Señor, porque no lo merecíamos y aún así nos salvaste, porque no lo merecíamos y aún así fuiste a la cruz, Señor, y pagaste el precio más alto por nosotros. Hoy te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para entender tu palabra, para recibirla, Señor, con un corazón dispuesto. Transfórmanos, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a conocerte más, Padre, para que podamos ser esos siervos útiles para tu reino, esos siervos que tú quieres que seamos. Te pedimos que este día, Señor, quites cualquier preocupación, abras nuestros corazones y nos permita, Señor, sumergirnos en tu palabra, disfrutar de ella y ser transformados por ti en el poder de tu Espíritu Santo, para que seamos cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Te damos el honor y la gloria y ponemos este tiempo delante de ti, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de Cristo. Amén. Ok, como dije hace un momento, hoy vamos a continuar con esta serie de atributos con esta serie de sermones sobre los atributos de Dios, y hoy vamos a estudiar la veracidad de Dios. Y como hemos estado viendo en estas semanas pasadas, el tratar de describir completamente a Dios en términos humanos, o tratar incluso de compararlo de alguna manera con nosotros, sería algo hasta tonto y sin sentido. Dios es infinito y eterno. Él está en todas partes. Él controla todo y conoce todas las cosas. Él tiene la autoridad absoluta sobre la creación y su poder no tiene límites. Él está en un nivel de existencia totalmente diferente a la creación y sus atributos son puros y perfectos. Él lo hace todo con rectitud. En Él no hay maldad, no hay injusticia, no hay malicia. Sus planes y sus propósitos son perfectos y se van a cumplir no importa lo que pase.
Y con todas estas perfecciones en mente, hoy vamos a estudiar, como dije, la veracidad de Dios. Y lo vamos a hacer como hemos estado haciendo en estas semanas anteriores, viendo el significado o mirando el significado del atributo en primer lugar, luego las consecuencias que ese atributo tiene para la humanidad y en tercer lugar cuáles son las implicaciones que ese atributo, en este caso la veracidad, como dije, tiene para la iglesia. Pero antes de comenzar con el sermón como tal, antes de empezar a hablar del significado de la veracidad de Dios, me gustaría que meditáramos un poco sobre el significado de la palabra verdad. ¿Qué me responderían si les pregunto qué es la verdad? ¿Creen que es importante saber lo que es verdad y lo que no lo es? ¿Qué creen que la gente que tenemos alrededor diría cuando les preguntamos esto, qué es la verdad y qué tan importante es la verdad? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado como cristianos a una realidad cuando compartimos las buenas nuevas, cuando compartimos nuestra fe con los no creyentes. Nos hemos encontrado con que la mayoría de las personas hoy en día piensan que la verdad es algo relativo, que no importa lo que los demás piensen sobre un tema en particular, la opinión que ellos tengan sobre eso es lo que realmente importa, aunque sea contrario a lo que las otras personas piensan sobre ese tema. Y es obvio que esto es una forma errónea de pensar. Cuando lo pensamos y cuando lo analizamos en profundidad, vemos que es ilógico pensar de esta manera y sin embargo es lo que está dictando de alguna manera el común de la opinión de la gente sobre la verdad. Y esto hay que estar claros, hermanos, que es el producto de la naturaleza pecaminosa de los hombres, que es fundamentalmente egoísta y egocéntrica. La gente quiere tener su verdad y no le importa lo que los demás piensen. Y aunque pueden haber ciertos conceptos o ciertos temas que sí pueden ser relativos, como la moda o el humor, por ejemplo, lo que para una persona puede ser gracioso, para otro puede no serlo en absoluto. O cuando algo que está de moda hoy va a dejar de estar de moda en unos pocos meses, tal vez unos pocos días. Pero cuando hablamos de la realidad, lo que es real va a seguir siendo real sin importar lo que nosotros pensemos. Y quisiera que viéramos solo algunos ejemplos. Por ejemplo, en primer lugar, un humano no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Eso es real. Yo no puedo estar aquí y en Maracaibo, o aquí y en Argentina, o en Estados Unidos y en Gran Bretaña al mismo tiempo. Otro ejemplo, nadie puede tener más o menos de 2 padres biológicos. Todos tenemos un padre y una madre. Eso es una realidad. Nadie puede tener 2 madres. Nadie puede tener solamente 2 padres. Nadie puede tener solamente una madre y no tener padre, o solamente un padre y no tener una madre. Puede que el padre o la madre se hayan ido, pero siempre se necesitan 2 padres biológicos para concebir un nuevo humano, y eso es una realidad. Otro ejemplo, una flor no puede estar muerta y viva al mismo tiempo. O está viva o está muerta. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con cualquier animal que nos pueda venir a la mente. Un perro, un conejo, un caballo, no pueden estar vivos y muertos al mismo tiempo. Otro ejemplo, el género. Es algo biológico, es algo con lo que nacemos, está en nuestros genes. Uno nace hombre o mujer. Los genes están definidos y es algo que una vez que uno nació y eso está definido, no se puede cambiar. La realidad es que uno es hombre o uno es mujer, y no importa lo que la sociedad diga, no importa lo que la sociedad piense, el género no está definido por la cultura. Otro ejemplo, no pueden haber muchos dioses y un solo Dios. Si existe un Dios, no pueden haber varios. Son conceptos que se contradicen entre sí, son 2 conceptos que no pueden coexistir al mismo tiempo. Y como vemos con estos ejemplos, no importa lo que una persona piense sobre la realidad, sobre estas declaraciones, la realidad es como es y no importa lo que nosotros pensemos de ella, y ese es el significado básico de la verdad. La verdad la podemos definir como lo que es real. Lo que es verdad es real. La verdad no es relativa, es absoluta. No puede ser cambiada, no importa lo opuesta que pueda estar a nuestros intereses, a nuestros deseos, no importa lo profundamente que pueda afectar nuestra vida. Lo que es real, lo que es verdad, punto. Y por supuesto,
Esto no es un concepto popular hoy en día, pero si lo meditamos y si vamos un poco a la historia, vamos a darnos cuenta que esto no es un problema nuevo. La verdad nunca ha sido popular y la humanidad se ha puesto a ella de muchísimas maneras a lo largo de la historia. Y para ilustrar esto quisiera que fuéramos un momento a esa conversación que Jesús tuvo con Pilato la noche antes de la crucifixión. La encontramos en Juan capítulo 18. Vamos a leer de los versículos 33 al 38. Pilato volvió a entrar al palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que se entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pueden ver el escenario, pueden ver lo que estaba pasando ahí. Jesús, el Mesías, Dios mismo, el único que tenía la autoridad y el conocimiento para hablar de la verdad, estaba hablando de la verdad con Pilato. Y Pilato lo que hizo fue preguntar sarcásticamente, ¿y qué es la verdad? Y luego dejó el lugar. No lo preguntó esperando escuchar una respuesta, fue una pregunta sarcástica. ¿Y qué es la verdad? Quitándole importancia a lo que Jesús estaba diciendo, cuando tenía enfrente al único que realmente podía hablarle de la verdad. Hermanos, para el mundo la verdad puede parecer irrelevante, incluso puede parecer ofensiva, como lo fue para Pilato. Pero el hecho es que no importa lo que la gente piense, nadie puede escapar de ella. Y como vamos a estudiar hoy, el único que puede decirnos lo que es verdad y lo que no es verdad es Dios mismo. Y vamos a tomarnos hoy este tiempo para entender este concepto aplicado al carácter de Dios. Y vamos a comenzar con el primer punto de nuestro sermón, que es el significado de la veracidad de Dios. Ok, basándonos en la definición de la verdad que acabamos de ver, es fácil concluir que la veracidad de Dios se basa en el hecho de que Él es el creador de todas las cosas, de que Él es el único que sabe cómo funciona todo, el único que sabe qué ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, el único que tiene todo el conocimiento de todas las cosas, y todo ese conocimiento, que es perfecto, siempre es utilizado por Él de manera correcta y honesta, con propósitos buenos y perfectos. En pocas palabras, hermanos, Dios es el único que conoce la realidad de todas las cosas y siempre nos va a presentar esa realidad tal como es. Y como ya dijimos, la verdad es lo que es real. Siendo Dios santo, es incapaz de mentir. Siempre dice la verdad. Esa es su naturaleza. Es completamente veraz. Siempre declara lo que es correcto. Y quisiera que leyéramos un momento Isaías 45, los versículos 18 y 19. Fíjense lo que dice. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la dejó para crearla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Como vemos, Dios no se ha reservado la verdad para sí mismo, no ha hablado en secreto, ha presentado los hechos de la realidad, ha proclamado sus propósitos para la creación y declarado lo que es correcto. Y como vemos en la Biblia, esa declaración no solo ha incluido su plan para redimir a su pueblo elegido de la esclavitud del pecado, sino su propio compromiso para consumar esa redención a través de su sacrificio en la cruz. Cuando hablamos de la verdad, en el caso de Dios, no hablamos solamente de los planes que Él ha revelado, del conocimiento que Él tiene,
sino del compromiso que Él tiene para que esa verdad sea consumada a través de su propio sacrificio. Fíjense lo que Juan 14:6 dice, cómo Cristo habla de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Amados, Jesús es el camino porque solo Él podía tomar nuestro lugar en la cruz. Solo Él podía recibir en nuestro lugar el justo castigo por nuestros pecados e imputarnos a nosotros su justicia. Él es la vida porque solo Él pudo reconciliarnos con el Padre, liberarnos de una muerte eterna y dándonos vida eterna en su presencia a través de su resurrección. Pero Él es la verdad, porque es la consumación de todo lo que el Padre proclamó y prometió en las Escrituras sobre sus planes para redimir a su pueblo. Cristo representa la consumación del plan de Dios. Toda la verdad que Dios había revelado, toda la verdad que Dios había anunciado fue consumada en Cristo. Él es la verdad porque es la consumación de todo lo que el Padre proclamó y prometió en las Escrituras. Hermanos, Dios es el autor de la realidad, el dueño de la verdad y es también la consumación de esa verdad. Él prometió enviar un Mesías para pagar por los pecados de su pueblo y ese Mesías no era otro que él mismo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. En el momento adecuado, después de siglos de preparación, la promesa se cumplió y la verdad fue revelada. Pueden ver la magnitud y la belleza de esta declaración. Jesús es la verdad revelada en las Escrituras. Todo en la Biblia nos habla sobre Él, sobre su persona, sobre su carácter, sobre su ministerio. Debemos darnos cuenta de que la Biblia no está allí, hermanos, para ayudarnos a ser mejores personas, para decirnos cómo conquistar nuestros miedos, cómo enfrentar nuestros gigantes, o para guiarnos hacia una vida próspera o una vida con propósito. Todas esas cosas son meras consecuencias de algo muchísimo más grande y muchísimo más poderoso. La Biblia no está ahí para decirnos cómo tener una mejor vida, cómo ser mejores personas, cómo enfrentar los miedos o los gigantes. La Biblia está ahí para revelarnos la verdad sobre el carácter, la voluntad y los planes de Dios en la persona de Jesús, para hacernos conscientes de su santidad y confrontarnos con la realidad de nuestro pecado, para mostrarnos las terribles consecuencias de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra incapacidad para obedecer a Dios y reconciliarnos con Él por cuenta propia, para presentarnos la gracia de Dios en la persona de Jesús, proporcionándonos el perdón y la reconciliación basados en su sacrificio y no en nuestras acciones. Hermanos, la veracidad de Dios significa mucho más que decir que Dios siempre dice la verdad. Dios es al mismo tiempo el autor, el dueño y la consumación de la verdad. Vamos a ver ahora, pensando en esto, en este concepto de la veracidad de Dios, pensando que la veracidad de Dios significa como Él mismo es el que el autor, el que la concibe, el que la lleva a cabo, el que la consuma, el que la revela, el que la conoce, el que significa la verdad. ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene para nosotros como humanos, para nosotros como raza humana? ¿Cuáles son las consecuencias de la veracidad de Dios para la humanidad? Empecemos a ver estas consecuencias leyendo un par de versículos de Romanos, en el capítulo 1, que nos muestran básicamente cuál ha sido la reacción de los hombres frente a la verdad de Dios y cómo Dios ha respondido ante los hombres frente a esa reacción. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 1, el versículo 18. Dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Como vemos aquí, el problema de los hombres va más allá de una mera desobediencia, de una mera rebelión. La humanidad no solo es impía y malvada, los humanos han estado suprimiendo la verdad de Dios, tratando de hacerse pasar por Él, llegando a veces incluso a negar su existencia. El hecho es que los hombres desean
ocupar el lugar de Dios como lo desea Satanás. Rechazan su autoridad sobre sus vidas y harán todo lo que puedan para suprimir la verdad de Dios. Vamos ahora al versículo 25 para ver cómo Pablo complementa esta idea. Y dice así: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Lo ven? Los hombres han cambiado la verdad de Dios por una mentira. Hemos adorado la creación en lugar de adorar al Creador. ¿No es terriblemente triste adorar a la creación cuando tenemos al Creador a quien podemos adorar? Tratar nosotros de asumir la posición del Creador e incluso adorarnos a nosotros mismos en lugar de adorar a Dios, cuando es Él el que tiene el poder, cuando es Él el que tiene la autoridad, cuando es Él el que tiene el conocimiento y cuando nuestra limitada capacidad de percepción, nuestra limitada inteligencia, nuestra mente limitada solo puede rasguñar levemente las maravillas del universo. Y tenemos a este Dios infinito, tenemos a este Dios que lo ha hecho todo ahí, esperando que lo adoremos, y en lugar de adorarlo a Él, adoramos las cosas que Él creó. Es definitivamente triste. Ahora vamos a ir a Juan, en el capítulo 8, para ver lo que Jesús le dijo a un grupo de judíos que lo estaban siguiendo. Y lo que vamos a ver es básicamente un reflejo de esto que acabamos de leer en Romanos capítulo 1. Fíjense lo que dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjense cómo el versículo dice que este grupo de personas había creído en Él. Y como Jesús les dice claramente a ellos que necesitaban conocer la verdad para ser libres. Y no tenemos hoy el tiempo para analizar todo el pasaje en detalle, pero básicamente el pasaje continúa con una discusión entre ese grupo de personas que afirmaban creer en Jesús y el propio Jesús. Y en los versículos que siguen vemos cómo ellos comenzaron a argumentar que nunca habían sido esclavos de nadie y que por lo tanto no necesitaban ser liberados de nada. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y le dice Jesús: todo el que peca es esclavo del pecado. En pocas palabras, ellos estaban, como dice Romanos, suprimiendo la verdad. No solo estaban desobedeciendo a Dios, estaban suprimiendo la verdad, estaban negando la verdad. Se engañaron pensando que eran justos y comenzaron a discutir con Jesús hasta el punto de insinuar que Él había nacido de la prostitución, mientras que ellos eran hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de prostitución, dijeron. Nosotros somos hijos de Dios. Y la respuesta de Jesús fue impactante y clara, fue dolorosamente clara. Fíjense lo que dice en los versículos 44 y 45. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira y, sin embargo, a mí que le digo la verdad, no me creen. ¡Wow! Es evidente que estos hombres no habían creído en Jesús como Él realmente era. Ellos habían creído en Él como un Mesías que se ajustaba a sus propios deseos, a sus propios intereses. Es muy probable que lo que ellos estuvieran buscando y por lo que lo estuvieran siguiendo es por lo que pensaban que Él podía hacer por ellos, por las grandes cosas que podían tener si estaban al lado del futuro rey de Israel. Ellos tenían una esperanza mesiánica que los había llevado a esperar un rey como en los tiempos del rey David, que los iba a llevar a ser una nación poderosa. La esperanza que ellos tenían era muy diferente a lo que Jesús vino a presentar. Y el hecho es que es lamentable, pero ellos no estaban solos en esta equivocación. Tal vez no sea en el mismo contexto y definitivamente no en la misma manera, pero lo que a ellos les pasó es lo que le ocurre a cada no creyente, a cada incrédulo. Incluso es lo que le ocurre a muchos que dicen ser cristianos, pero siguen a un Jesús personal
que han fabricado en sus propias mentes de acuerdo a sus propios intereses y a sus propios deseos. Mucha gente en las iglesias, mucha gente que se llama a sí misma cristiana, no sigue al Cristo de las Escrituras. Sigue a un Cristo personal, sanador, hacedor de milagros, que da prosperidad, que promete dinero, que promete cosas, pero ese no es el Cristo de la Biblia. Y pueden ver cuán profundas son las consecuencias de esa veracidad de Dios. Pueden ver cuán profundo es el impacto de la veracidad de Dios para nosotros. Cuando un ser humano se enfrenta a la veracidad y la santidad de Dios, la reacción natural va a ser tratar de suprimir esa veracidad, tratar de suprimir la verdad que hay en él, porque lo confronta, porque se opone a sus deseos y a sus esperanzas personales, se opone a su orgullo, se opone a sus deseos de satisfacer la carne, a sus deseos de tener una vida próspera aquí, y básicamente no encaja con lo que Dios está prometiendo a través de las Escrituras. Para nuestro orgulloso corazón, para nuestros orgullosos pensamientos, nuestros propios errores, nuestras propias fallas son simplemente inaceptables, son imposibles de aceptar, y por lo tanto también lo es nuestra necesidad de ser salvados. Prácticamente nadie diría: yo no soy una mala persona. Todos dicen: yo soy buena gente. Tal vez un asesino puede llegar a decir, una persona que ha cometido crímenes muy terribles, una persona que ha cometido realmente actos muy fuertes, puede llegar a decir: no, es que yo no tengo derecho a que Dios, yo no tengo derecho a acercarme a Dios. El común de la gente va a decir: pero es que yo soy una buena persona, es que yo no soy malo. Para nuestro orgulloso corazón, el aceptar nuestros errores es prácticamente imposible, y aunque incluso lleguemos a identificar nuestro pecado, aunque incluso por las circunstancias lleguemos a identificar que necesitamos salvación, somos simplemente incapaces de aceptar nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de decir: no puedo hacer nada, Dios, sálvame. Hermanos, es una realidad que se necesita algo muchísimo más grande que la voluntad humana para que nos alejemos y para que como humanos salgamos de este autoengaño en el que estamos sumergidos. Este autoengaño que nos lleva a pensar que somos rectos, este autoengaño que nos lleva a pensar que tenemos la razón en todo, este autoengaño que nos lleva a pensar que no necesitamos de Dios para ser salvos. Vamos a ir a Juan 16 para ver cómo, aunque no podamos ver la verdad por nosotros mismos, Dios hizo y tomó las previsiones para convertir el corazón del pecador del error a la verdad. Fíjense lo que dice Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amados, gracias a Dios, Él es veraz. Y como anunció, la salvación no depende de la voluntad humana, sino de la acción sobrenatural del Espíritu Santo, que guía a un pecador indefenso a creer en el Evangelio. Gracias a Dios dependemos de su gracia y de la acción del Espíritu Santo, y no de nosotros mismos para llegar a creer. Vamos ahora a ver cuáles son las implicaciones de la veracidad de Dios. Una vez que hemos visto que frente a la veracidad de Dios, la reacción natural del ser humano es oponerse a la verdad de Dios, resistir la verdad de Dios, y que para poder entender esa verdad necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son las implicaciones que todo esto tiene para nosotros ahora, no como humanos, sino como siervos de Dios, como cristianos, como personas que hemos llegado a creer en Jesús por la gracia de Dios y mediante la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Como ya hemos visto, la veracidad de Dios no es algo que podemos tomar a la ligera. Como dijo Jesús, la verdad nos hará libres, y la verdad no la podemos tomar a la ligera. Hermanos, debe ser nuestra prioridad buscar constantemente en el poder del Espíritu Santo lo que la verdad de Dios tiene para decirnos, sabiendo que todo lo que viene de Él
se va a oponer a las mentiras que este mundo está tratando de vendernos continuamente. Solo veamos un momento la forma en que Jesús oró por sus discípulos la noche anterior a la crucifixión, para que empecemos a ver cuán importante es para nosotros la verdad y cuál es el efecto que la verdad va a tener en nosotros. Vamos a ver en Juan 17, los versículos 14 al 17. Fíjense lo que dice. Esto es Jesús orando por sus discípulos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Permítame citar nuevamente algunas frases de este pasaje. Les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Mi oración es que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Pueden ver el papel que tiene la verdad en nuestra vida y cuál es el único lugar donde podemos encontrar esa verdad. Amados, solo a través de la verdad podemos ser santificados por Dios, y esa verdad solo puede ser encontrada en las Escrituras, en la Biblia. Ahora, tenemos que ser conscientes de que el mundo nos va a odiar por creer lo que creemos. El mundo se va a oponer y esa posición va a ser dura y va a ser cruel. Y es por eso que Juan, en su primera carta, le advirtió a la iglesia sobre el peligro de escuchar y seguir falsas enseñanzas. El mundo va a tratar de engañarnos y tenemos que estar preparados. El mundo va a tratar de torcer la verdad, de hacernos creer cosas falsas, y tenemos que responder de la manera adecuada. Vamos a ir a Juan, la primera carta de Juan, al capítulo 4, y vamos a ver un momento los primeros 6 versículos. Lo vamos a hacer de manera muy breve. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver el versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de que no todo el que habla de Dios y se llama a sí mismo cristiano es realmente lo que dice ser. No todo el que se confiesa cristiano lo es. No todo el que predica en un púlpito, no todo el que habla de Dios es verdaderamente cristiano. Y no estamos hablando solo de cristiano común, el que está sentado en los bancos. Juan se estaba refiriendo a falsos profetas, a maestros, a predicadores, a individuos que tenían la capacidad de influenciar a muchas personas con sus falsas doctrinas. Había mucha gente de ese tipo, había muchos falsos maestros en el siglo I y hay muchos más hoy en día en el siglo XXI. Basta con echar un vistazo a alguno de esos canales cristianos en la televisión para ver hasta qué punto la iglesia de hoy está infestada por esos falsos profetas. Basta una visita a una de esas mega iglesias en la que se congregan miles de miembros, donde se predica un evangelio de la prosperidad, donde el hombre y no Jesús es el centro del mensaje, para darse cuenta y para convencernos de que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos saber si lo que estamos escuchando es la verdad o si es solo una enseñanza retorcida de un falso maestro? Y Juan respondió a esta pregunta en los versículos 2 y 3 de ese capítulo 4 de la primera carta. Dicen así: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Permítame citar nuevamente un par de frases de estos versículos. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. En segundo lugar, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Como podemos ver aquí, Juan estaba centrando su atención en la forma en que un profeta
reconoce y presenta la persona de Jesús. Y hay que entender que para Juan, como apóstol, como evangelista, reconocer a Jesús no era simplemente predicar en su nombre y llamarlo maestro. No era sencillamente decir de la boca para afuera yo soy cristiano. Lo que debemos entender es que Juan hablaba de reconocer a Jesús como él mismo se había presentado a través de las Sagradas Escrituras. Él se presentó como el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo asumiendo una naturaleza humana y viniendo a un mundo caído lleno de pecado. Él se presentó como aquel que asumió el papel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un papel que solo podía ser cumplido por un hombre sin pecado que había obedecido perfectamente la ley, y el único que cumplía esos requisitos era Jesús. Él se presentó como aquel que ofreció su propia vida en rescate por muchos, muriendo en una cruz en lugar de los pecadores, para redimirlos de la condenación eterna e imputarles su propia justicia. Él se presentó también como aquel que hizo todas estas cosas para cumplir la promesa del Mesías, una promesa que se había hecho a los israelitas muchísimos siglos antes, una promesa que fue descrita y anunciada en detalle por los profetas, por los salmistas en el Antiguo Testamento, y que fue planeada por Dios antes del comienzo de los tiempos. Él se presentó también como aquel que resucitó de la muerte por el poder del Espíritu Santo. Y al haber resucitado se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él se presentó como aquel que está sentado en el trono y reina sobre toda la creación. Se presentó como el único camino al Padre, como el autor y el dueño de la verdad, el único que puede reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna, el único Salvador y Señor, el Rey de Reyes, el soberano de toda la creación. Hermanos, dicho de forma sencilla, cualquiera que no reconoce a Jesús como Él mismo se presentó en el Antiguo Testamento, cualquiera que no reconoce a Jesús como lo acabamos de describir, está siguiendo y predicando un Jesús diferente. Y cualquiera que haga eso no viene de Dios y no debe ser escuchado. A nosotros, a los que hemos escuchado y reconocido a Jesús como Él se reveló en las Escrituras, Juan nos continúa diciendo en los versículos 4 al 6, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. La otra clave que Juan nos está dando para reconocer un falso profeta es a quién quiere complacer ese profeta. Como dice el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Hermanos, el Jesús bíblico, el que se reveló a través del Antiguo Testamento, el que habla de la naturaleza caída, el que denuncia el pecado, el que llama al arrepentimiento, el que dice que no podemos salvarnos por cuenta propia y que dependemos de Él y de su obra en la cruz para ser salvos. Ese Jesús no es popular y su mensaje va a ser rechazado por muchos. Como dijo Juan en el versículo 6, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. No importa cuánto el mundo trate de engañarnos con sus mentiras, no importa cuánto otras personas traten de ocultar o de suprimir la verdad, a nosotros se nos han dado todos los recursos para discernir el espíritu de falsedad. Y por lo tanto tenemos la obligación de honrar el sacrificio de Dios dedicándonos al estudio de las Escrituras, dedicándonos a estudiar y a conocer la verdad, porque se nos han dado todos los requisitos, todos los recursos que necesitábamos para hacerlo. Si no lo hacemos, podemos terminar deshonrando el nombre de aquel que nos salvó, el nombre de Cristo, porque vamos a empezar a escuchar las mentiras del mundo, o peor aún, vamos a comenzar a predicar a un Jesús que no es el Jesús verdadero. Tenemos la obligación de entender la verdad, de conocer la verdad para honrar el nombre de aquel que nos llamó. Como hemos visto hoy, la veracidad de Dios significa mucho más que decir que Dios es incapaz de mentir. Dios es veraz
porque es el autor, el dueño y la consumación de la verdad. Y no importa lo que la gente, no importa que los demonios piensen o hagan, la verdad de Dios permanecerá para siempre y todo va a ser juzgado de acuerdo a ella. Al final, solo aquellos que por la gracia de Dios hayan llegado a conocer a Jesús como la consumación final de esa verdad, serán reconciliados con Dios. Y para nosotros esto no es solamente una garantía de nuestra salvación y un motivo maravilloso para estar gozosos, sino también una enorme responsabilidad. Se nos ha concedido la comprensión de la verdad, una verdad que trasciende nuestra propia capacidad, que trasciende nuestra inteligencia, y se nos ha dado la responsabilidad de compartir esa verdad con un mundo caído, un mundo que es incapaz de entenderla, así como nosotros éramos incapaces de entenderla antes de que el Espíritu Santo nos abriera los ojos y rompiera nuestro corazón de piedra. Hermanos, nuestra tarea no es hacer que la gente crea la verdad, nuestro reto no es convencerlos de la verdad. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Hemos sido salvados para honrar primeramente a Dios con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, y por lo tanto nuestro verdadero trabajo comienza con conocerlo tan íntima y tan profundamente como podamos, estudiando su palabra, viviendo en su presencia, siendo esos fieles mensajeros que estamos dispuestos a transmitir su verdad como fue revelada en las Escrituras. No importa cuán difícil pueda ser, no importa cuán dura sea la posición a la que nos enfrentemos. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir ese reto? ¿Estamos dispuestos a asumir el reto de relacionarnos con Dios de una manera íntima y profunda, estudiando las Escrituras, dedicándonos a entender y a conocer su verdad y a compartir esa verdad con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero con nuestros labios, tal como fue revelada en las Escrituras, sabiendo que vamos a encontrar oposición, sabiendo que vamos a ser odiados al hacerlo, sabiendo que la gente nos va a tildar de locos, pero que algunos escucharán y llegarán a los pies del Señor. Esa es la pregunta. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos las gracias, Señor, porque este día nos has guiado, Señor, a través de tu palabra para entender que tu veracidad, Señor, es mucho más que tu incapacidad de mentir. Señor, tú eres la verdad. Tú eres el autor de toda realidad. Tú eres el autor de los planes, el autor de los propósitos y el consumador de esos planes. Tú eres, Señor, el único que conoce todo, el único que hace todo posible y el único que nos puede guiar nosotros, Señor, que nos puede guiar a nosotros, Señor, a conocer esa verdad. Hoy te pedimos, Padre, que en medio de nuestra incapacidad, en medio de nuestra naturaleza caída, Señor, tú nos guíes día a día, para que esa verdad, Señor, siempre sea evidente a nuestros ojos, para que esa verdad siempre sea la luz que nos alumbra el camino, para que esa verdad, Señor, sea siempre lo que nos alimenta y lo que nos guía y lo que nos motiva a cada día relacionarnos más profundamente contigo, porque te vamos conociendo más y mientras más te conocemos, más te amamos, y mientras más te amamos, más queremos glorificarte, y mientras más te glorificamos y más te amamos, más te queremos conocer, y entramos en ese ciclo, Señor, en el que a través de tu verdad nuestra vida va siendo transformada día a día. Te pedimos, Padre, que estos días que siguen, Señor, nos ayudes a repasar estos textos, a volver nuevamente, Padre, a tu palabra para confrontar nuestra vida, Señor, y ver hasta qué punto estamos, Señor, llevando esa relación íntima y personal contigo que nos permite, Señor, ir a las Escrituras y ver tu verdad en ellas. Ir a las Escrituras y rendirnos y someternos a tu verdad, Señor, para que seamos realmente transformados, para que seamos moldeados a la imagen de Cristo y podamos ser esos mensajeros que estamos dispuestos a transmitir la verdad, no importa el precio que tengamos que pagar. Te damos el honor, te damos la gloria y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros durante esta semana, ayudándonos a conocerte más profundamente, ayudándonos a empaparnos, a sumergirnos en tu verdad, para que esa verdad, Señor, sea transformándonos cada día. Te damos el honor y la gloria en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.